Entonces, la reunión número 43 del canal, actualidad de mercados, análisis de contexto, activos y más. Eso vamos a intentar ver hoy. Si los que no están, los que no se sumaron al grupo de Telegram y ven esto en diferido, obviamente los invitamos a sumarse, se descargan la aplicación, vamos compartiendo en nuestra comunidad todo lo que tiene que ver el día a día del mercado. Lo mismo la reunión de Watchlist el día martes, ¿sí? El martes a las 6:30 de la tarde, ¿sí? Esta reunión mensual que tenemos de este listado de seguimientos de activos, en lo cual obviamente vemos de todo, ¿sí? Así que vamos a ir avanzando con esto, ¿sí? Y sobre todo el disclaimer, acuérdense que esta es mi visión del mercado, nada de todo lo que voy a decir y lo que vamos a analizar es una recomendación de compra ni de venta, sino mi visión sobre el mercado de los activos, y esto es lo que vamos a tener, presentación de resultados esta semana. Vamos a tener una semana, a mismo de ver, bastante movida. ¿Por qué? Porque presentan, o hay presentación de resultados de balances de muchas empresas bastante interesantes como Netflix, Coca, lo que tiene que ver con Intel, AT&T, Twitter, Snapchat, American Express, bueno, Nexera Energy, Honeywell, Kimberly-Clark. Hay un montón de activos que van a ir presentando resultados, así que esto no se lo pierdan, lo iremos compartiendo obviamente en el canal, y sobre todo vamos a intentar ver esto el día de hoy. Noticias, calendario económico, índices, indicadores y análisis de activos de todo lo que generalmente vemos, y arrancando con algunas, nada más que algunas de las noticias más importantes que vi. No hay tanto tampoco como para poder determinar. Estoy compartiendo la pantalla de las noticias, necesito que alguien me confirme si se lo están viendo de manera ok, para poder seguir avanzando. A ver, alguien que esté conectado, que me diga que está bien, y seguimos. Perfecto, exactamente. Estaba viendo a Boris Johnson, que está bastante despeinado, no salió para la foto acá en este caso, pero la noticia no tiene que ver con el pelo de Boris Johnson, sino precisamente que, bueno, se da marcha atrás en el tema de saltarse la cuarentena por exposición al COVID. Básicamente esto se está complicando un poquito en Europa. ¿Por qué? Porque hay aumento de casos, casi 50.000 al día, y obviamente se está intentando volver con las restricciones en Europa. Veremos si esto obviamente como noticia afecta o no afecta básicamente a los principales índices y algunos activos europeos. Precio de Bitcoin, obviamente, porque siempre tenemos que hablar del Bitcoin semana a semana. Obviamente atraviesa el segundo retroceso más largo del mercado alcista, porque se atascó dentro de este rango lateral que venimos viendo también de los $30.000, y lógicamente veremos si cuánto puede durar. Bueno, acá nadie tiene la bola de cristal, ni inclusive la gente que está escribiendo estas noticias que leemos, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el gráfico nos está mostrando que estamos en una zona de consolidación bastante clara, pasando inclusive en 95 días desde los $64.500 a los 30.000. Es mucha la caída claramente, pero obviamente mantiene el sesgo alcista. Ahora vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque también traemos una pequeña noticia de Argentina, porque el Congreso aprobó una ley para regular mezcla de biocombustibles. Veremos cómo impacta esto en esta ley que permite reducir la cuota de biocombustibles en la mezcla de combustibles fósiles. Si esto obviamente trae alguna repercusión, sobre todo algunos activos de algunos sectores en puntual, que también vamos a ver, no ahora, porque obviamente esto daría para hacer un análisis de algunos activos que están relacionados con esta noticia que puede impactar. Sí, eso como noticia, se las dejo obviamente para que lo puedan leer con extensión, pero el calendario económico sí, lo que nos trae quizás las noticias más relevantes van a ser el día jueves, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque vamos a tener comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria, sobre tipo de interés y sobre todo peticiones por subsidio de desempleo. Y va a ser, a mi modo de ver, me parece el jueves el día un poco más movido, más lo que ya vamos a tener, como vimos, de presentación de balances y resultados de cada uno de los activos. Esto obviamente vayan anotando los activos que ustedes tengan en cartera en particular para ir siguiéndolo. Me gustaría que escriban a ver si tienen alguno de estos que vimos que va a presentar resultados esta semana. Yo tengo varios, sí, iremos compartiéndolo igual en el grupo de Telegram. Y este indicador de miedo y codicia, que siempre lo compartimos, me pareció no solo repetir semana a semana indicadores y demás, pero es interesantísimo ver en dónde estamos. Estamos en este punto, fíjense, de este barómetro que va de 0 a 100, que estamos en 23, o sea, estamos todavía en miedo extremo, independientemente de lo que vamos a ver ahora, de cómo está el mercado en cuanto a los principales índices, y lo que leemos, obviamente, de que nada, se viene el crash y demás. Bueno, no hay un sentimiento de extrema codicia que suele indicarnos quizá un poquito más de respeto al mercado, eso como detalle. Y sí, ¿por qué digo esto? Porque estamos empezando a ver correcciones en algunos sectores,
pero, ojo, que no todo corrige y no todo el mercado se está cayendo, sino que los sectores básicamente de consumo y defensivo lo están haciendo bastante bien. Pepsi a la cabeza, Coca, lo que es Walmart, Procter Gamble, fíjense, está bastante bien. Energía, fíjense, energía bastante bien. Ahora vamos a ver un poquito Next Era Energy. Y Visa y Mastercard lo hicieron bastante bien. Sector semiconductor, lo que es un poquito lo más rezagado, sí, Microsoft, Apple, Google, Disney un poquito bastante bien también, pero Amazon, Facebook, Twitter cayendo un poco. Veremos a ver cómo se mantiene esta semana, bastante neutro igual, aunque estos sectores, como decimos, bastante bien. ¿Sí? Y si vemos el último indicador, este sí el de la volatilidad del VIX, que en donde estamos ahora, ojo, porque digo ojo, pero estamos lejísimos, fíjense, del FIBO 61.8, de este pico que tuvimos, este fue el pico del COVID, siempre digo lo mismo, pero de ahí, fíjense, máximos y mínimos decrecientes. ¿Por qué? Porque nunca superamos el máximo anterior, y acá obviamente la zona de resistencia clave a ver en cuanto a la volatilidad del mercado, para el pánico y demás cuestiones, es la zona de 21 puntos, estamos en 18, lamentablemente no pudimos llegar a la segunda zona clave a monitorear, que era esta, la zona de los 11,78, que era esta zona de suelo, ni que hablar de los 10,12 y la zona de los 8,84, que todavía la tenemos lejos. Así que eso es lo que tiene que ver igual con el índice VIX, que en cuanto a indicadores, bueno, fíjense el RSI en 62, por arriba de 50, el MACD en compra por debajo de 0, y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, sí, dando venta de nuevo, pero veremos si al menos mantiene la EMA 200, ya tuvo 2 toques, rechazo, y veremos a ver si al menos se mantiene y mantiene la volatilidad del mercado bastante, no digo tranquilo porque se está empezando a ver un poquito de corrección, que si la vemos en cuanto a indicadores, en cuanto a índices, perdón, vamos a empezar con el S&P 500. Lo que siempre vemos es lo lejos que estamos de niveles FIBO. Si estamos en un gráfico de 5 horas igual, podríamos verlo en un gráfico diario, sin lugar a dudas, pero estoy mostrando precisamente el ultra corto para que ustedes vean lo lejos que estamos todavía de, ni que hablar del 61.8 que está en los 3.017 puntos, los 3.539 puntos también. ¿Por qué? Porque sí nos dejó esta semana una resistencia en los 4.384 el S&P 500, que está corrigiendo, pero ni siquiera llegó a la zona de la media de 200 ascendente, que sí generalmente, después de haberlo roto, se reincorpora bastante rápido y con fuerza, al menos el S&P 500, que inclusive en indicadores viene corrigiendo ya hace bastante. MACD en venta por debajo de 0, un RSI también por abajo de 50 en 36, y un estocástico llegando a la zona ya de sobreventa, así que veremos el S&P 500 si puede consolidar un poquito más, si llega a mínimos anteriores o a la zona de la EMA 200, que al menos en el cortísimo plazo es esta zona que le está costando al menos romper, y tiene una tendencia muy fuerte el mercado, al menos de fondo. Lo mismo, fíjense, el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, que sí acá tenemos una resistencia un poquito más psicológica, casi los 15.000 puntos, se frenó ahí en 14.997, pero muy fuerte. Este es el índice que ahora, después de haber corregido un poquito más fuerte que los restantes, se volvió a posicionar por arriba de la EMA 200. Fíjense, tuvo un retesteo a la EMA 200, pero después ni siquiera la pudo venir a buscar de nuevo. En subida libre, sí, obviamente, dejando una pequeña resistencia en esta zona de los 15.000, que es resistencia psicológica, como digo, y en este mínimo en los 14.480, EMA 200 ascendente en los 14.307, y niveles FIBO, bueno, les vuelvo a repetir lo lejos que estamos. ¿Por qué? Porque el FIBO 38 de todo el impulso alcista de marzo a la fecha está en los 11.798 y el 61.8, 9.818, muy fuerte el Nasdaq también, que ya viene corrigiendo, fíjense, MACD en venta por debajo de 0 ya, un RSI llegando casi a la zona de sobreventa en 37, ya por debajo de 50, y un estocástico también ya acá, sí en zona de sobreventa, así que ya venimos corrigiendo, y si les preguntaría si esta corrección es muy fuerte, bueno, estamos casi otra vez en máximos, así que es algo saludable que estén casi pulgados los indicadores y estemos casi en máximos de nuevo. Sí, quizá el Dow Jones, este índice que sí estaría marcando un poquito más de resistencia clara en la zona sí de los 3.500 puntos, perdón, 35.000 puntos. ¿Por qué? Porque esta es la zona que le está costando casi un doble techo, se podría decir, y la verdad que es pronto para decirlo, pero esta es la zona que le está costando al menos, y mantiene la EMA 200 al menos como soporte dinámico, que pasa por los 34.325 y los 34.000 aproximadamente, que es esta zona. Ya por debajo sí, tenemos niveles clave, obviamente por esta zona, la zona de los 32.890, y niveles FIBO de todo el último impulso alcista, que está lejísimo, ¿sí? En algún momento se tiene que venir alguna corrección, en serio, ¿sí? No esto que estamos viendo que obviamente hay un retroceso a la EMA 200 y demás, sino algo un poco más claro,
¿Por qué? Porque están lejísimos los niveles FIBO, 28.592 el primero, el 61.8 ya pasa por la zona de los 24.583, y ni que hablar los indicadores acá también. Fíjense, RSI llegando ya sí acá a la zona de sobreventa en los 28 puntos aproximadamente, y un MACD también dando venta ya por arriba de cero, y un estocástico también. Lo mismo, ya por la zona un poco más por debajo de la mitad, pero en 45 dando venta, ¿sí? Así que, visto esto, vamos a ver un poquito el DAX, el índice alemán, que bueno, Alemania viene bastante golpeada por el tema de las inundaciones. Otra noticia bastante negativa que veremos acá, sí tenemos una especie de pequeño techo en la zona de los 15.792, pero mantiene la EMA de 200, viene bastante fuerte la verdad, todavía tiene esta estructura después de la ruptura de este canal alcista hasta los 16.186 puntos activado, sí que casi la cumple, todavía no lo cumplió, y veremos si la zona de niveles FIBO, que también están lejísimos, ¿sí? FIBO 38.2 que pasa por los 12.932 y 11.142, estamos realmente bastante arriba en la gran mayoría de los indicadores, perdón, en la gran mayoría de los índices, quiero decir, y acá también los indicadores sí, en 33, ya corrigiendo el RSI, el MACD también en venta hace bastante, dando venta, y el estocástico saliendo de la zona de sobrecompra, casi a la mitad acá también en 53, veremos qué pasa esta semana, si logra al menos venir a buscar la EMA 200 y sigue al alza, o si la vulnera, y de ahí sí vamos a buscar soportes inmediatos anterior o algún nivel FIBO interesante para poder ir viendo este índice. Y sí, ya vamos a ver directamente los activos que tengo para compartirles. Empezamos con Netflix, que va a presentar resultados esta semana. Netflix, interesante, ¿por qué? Porque tenemos un periodo de consolidación en el cual podría llegar a activar casi un triple, cuádruple suelo en caso de romper la zona de los $592, que nos llevaría hasta los 719. Todavía no lo activó, es posible que no lo active. ¿Por qué? Porque puede venir hasta esta zona, la zona de los 463.92, anular la estructura, pero parecería bastante probable que la cumpla en caso de que haga lo que estuvo haciendo. ¿Por qué? Porque le estuvo costando romper la EMA 200, porque la EMA de 200 parecería estar curvándose a poquito al alza. Veremos qué pasa las semanas que vienen. Sí, acá tuvo un pequeño doble suelo que ya está cumplido, y en cuanto a los soportes claves son la EMA 200, que pasa por los 506,13, 478,70 primer FIBO, y esta zona que no tiene que romper junto con la estructura, ¿sí? Si rompe la zona de este mínimo de en 466,51, ya anula el posible triple suelo, o sea que no habría figura, y ni que hablar los 407,70. Sí, los indicadores nos estarían dando quizá un poquito más de corrección de acá, al menos en los próximos días. El MACD corrigiendo en venta, un RSI que todavía mantiene la parte alta en 54, ya saliendo de la zona de sobrecompra. Lo mismo el estocástico, está en la zona de 69, pero veremos a ver qué resultados presenta y cómo afecta eso al gráfico, ¿sí? Vamos a ver a Halliburton, que esta es otra que se encarga de todo lo que es prestación de servicios de yacimientos petrolíferos. Esta sí, vamos a ver un poquito la perspectiva que tenemos en semanal. ¿Por qué digo esto? Porque en el corto plazo lo está haciendo bastante bien, pero fíjense que hay periodos en donde sí la pasó mal. Por ejemplo, 2018 a la fecha, no para de caer, no es un año nada más, hay que tener perspectiva. ¿Sí? Y acá también este mínimo que hizo, fíjense, era mínimo casi de 2001, lo respetó después de la caída del COVID, y después de ahí sí, en el corto plazo, ya mejoría. ¿Por qué? Porque rompió la EMA de 200, vino a buscar la EMA nuevamente hace no mucho, esto fue en abril, y ahora sí, bueno, no está a niveles FIBO, pero vino a buscar la EMA 200, no hay estructura, está cayendo, hay que tener cuidado con esto. Al menos no hizo este toque y arrancó, sino que acá parecería la vela que nos dejó el viernes haber quebrado la EMA 200. Así que cuidado con este activo, aunque sí forma algún suelo, alguna estructura. Acuérdense que hay mejoría de fondo, sí tiene muchas estructuras, muchas resistencias por el camino, quiero decir. Ni que hablar la zona de los 38, 36, que es el impulso, el 61.8 del impulso bajista obviamente de esa gran caída que tuvo desde el 2018, y MACD ya corrigiendo por debajo de cero todavía. Indicadores también en el RSI bajistas en 31, y el estocástico llegando a la zona de sobreventa. Podría ser interesante porque al menos ya trae por lado indicadores llegando a la EMA 200, así que veremos. Es otro activo que tiene CDR, así que también lo dejamos, y va seguramente a presentar resultados esta semana, que veremos cómo son, porque nos vamos también a otro sector, American Express, ¿sí? Esta es otra que es un activo que yo preferiría Visa o Mastercard en este sector, pero es un activo que lo hace bastante bien, es un activo muy fuerte y muy alcista. Ya viene con un track record interesante American Express, para quien no la conozca, de 1981 aproximadamente a la fecha,
Y si vamos a ver el corto plazo, eso es lo único malo, el timing es malísimo. ¿Por qué? Porque estamos lejísimos de soportes claves. En principio, el primero pasa por 140.69, que es la EMA 200, 133.97 primer FIBO y el 61.8, que es esta la zona que no tiene que perder, ni que hablar de no cerrar este gap alcista de mediano a largo plazo en 108,43, e indicadores sí acá, ya que no los purgó todavía. Fíjense, el MACD se está curvando para dar venta, un RSI que está arriba de la zona alta de 50 en 55, pero apuntando a la baja, y un estocástico saliendo, o no, ni siquiera saliendo de la zona de sobrecompra, pero dando venta. Así que veremos si consolida. No hay un buen timing en American Express y veremos obviamente sus resultados, a ver qué es lo que arroja en cuanto a cómo le estuvo yendo. ¿Sí? Vamos ahora a Next Era Energy, sector energético, otro sector. Esta sí con una estructura muy clara y muy buena. ¿Por qué? Porque acaba de activar una zona triangular, una figura triangular, quiero decir, muy interesante. Este es un activo del sector energético de Estados Unidos, lo mejorcito en este sector. ¿Por qué? Porque es esto, ¿sí? Fíjense, tiene un track record muy interesante de 1900 a la fecha. Y si vamos a ver el corto plazo, bueno, vamos a ver esta figura triangular que se rompió el día jueves. Rompió y activó figura, al menos que la tendríamos activada hasta que no la anula sí rompe los 68.43 y obviamente por arriba ya de la EMA 200. Estuvo acá jugando bastantes semanas con la EMA 200, pero no la pudo romper con claridad, con lo que nos estaba indicando que se podía venir, ni que hablar que dejó un pequeño volumen comprador. Sí, la realidad es que acá dejó volumen vendedor que preocupaba quizá que se pueda venir una caída, pero activó la figura que nos llevaría inclusive a romper máximos de toda su historia en 87.69, y si rompe ya la zona de los 80.26, que es el FIBO 61.8 del impulso bajista, mejora la cara de mediano plazo, 90.08 es la proyección. Buen timing igual porque ya casi salimos al menos tenemos como soporte clave la EMA 200 que pasa por 73.95 y el FIBO 38.2 que está ahí cerquita en 71.02, y la zona clave que no tiene que perder es la zona por debajo del FIBO 61.8 en 60.69, y obviamente es un claro mantener para quien la tenga en cartera, porque si bien los indicadores están bastante, casi en zona de sobrecompra, MACD en compra por arriba de cero, esto, RSI llegando ya a la zona de 70 en 69 y un estocástico también llegando a zona de sobrecompra en 81, al menos ya veremos si consolida un poquito en esta zona, no pierde la EMA 200 y va a buscar el objetivo, al menos eso en semanas, o veremos a ver si ayudan un poco para lograr ese objetivo antes la presentación de sus resultados. ¿Sí? Vamos a Twitter, si vamos a otro sector, redes sociales, que Twitter, bueno, lo hizo bastante bien. Twitter que venía bastante castigada después de haber dejado este gap bajista que preocupaba porque lo había dejado con volumen vendedor, pero aguantó la EMA 200, una pequeña figura de suelo que la cumplió, obviamente hasta los 61.22, y de ahí a subir, rompió inclusive esta pequeña directriz bajista que tenía, y nos dejó obviamente una EMA 200 que parecería estar curvándose al alza. Sí dejó una pauta doji lápida con volumen vendedor, esto el día miércoles, con lo que podría indicar que se puede venir una pequeña corrección, pero mientras mantenga nivel del primer FIBO, que pasa por 57.35 y por los 57.05, la EMA 200, no pasaría nada, ni que hablar esta zona de los 43.23, que es el FIBO más relevante. Indicadores, bueno, cayendo, si acá ya estamos por debajo del 50 en 39, lo que tiene que ver con MACD en venta por arriba de cero, y un estocástico que ya viene corrigiendo, ya salió de la zona de sobrecompra, así que veremos si consolida un poquito, y con esta pauta que no es muy buena, pero daría la sensación que estamos inclusive por arriba de la EMA, la más rápida, la de 50, al menos la que yo uso, que indica una fortaleza bastante clara en Twitter, que es un claro mantener para quien la tenga en cartera. Vamos a Kimberly Clark, otro sector un poco más de consumo defensivo, que esta tiene una estructura bastante interesante, y es un activo de esos que el que no tenga este sector defensivo en cartera es un claro tener en algún momento. ¿Por qué? Porque fíjense, también track record de 1980 a la fecha, pagadora de dividendos, como ven en el gráfico, todas esas D que ven, es porque paga dividendos Kimberly Clark, y que todavía, si bien no activó este doble, casi triple suelo, que lo activa de romper la zona de los 143 con 21 centavos de dólar aproximadamente, pero ojo, porque rompió la EMA 200, ¿sí? Si nosotros vemos también lo que tiene que ver con el volumen, que lo vamos a agregar, no sé por qué no está agregado el volumen, vamos a hacerlo ahora un poco en vivo, a esto, vamos a ver que sí nos dejó volumen comprador ya casi en las velas anteriores, manteniendo esta zona que casi confluye con la zona del FIBO 61.8 en 130.04. El timing acá es bueno, ¿sí? Es bueno, rompió la EMA 200 y veremos a ver si los resultados acompañan. Está casi ahí frenado sobre la directriz
y obviamente tiene que venir a cerrar este gap bajista, que fue el que nos dejó desde que empezó a caer y a corregir, ¿sí? Si activa la proyección, nos lleva casi hasta el máximo de su historia, ¿sí? Acuérdense, si rompe los 143.36, nos lleva hasta los 158.53, y en cuanto a indicadores, acá sí es la parte un poco más negativa, tenemos un MACD en compra por arriba de 0, pero tenemos un RSI casi, digo casi no, ya está bastante sobrecomprado en la zona de 83, lo mismo el estocástico, que está dando compra en la zona de sobrecompra, así que veremos qué pasa si purga un poquito esto, si corrige, si no pierde la EMA 200 y sobre todo los resultados que presenta en la semana Kimberly Clark. Vamos a AT&T, que es otra que va a presentar resultados. Esta sí bastante más golpeada, la verdad que lo viene haciendo bastante mal, inclusive dejando, avisándonos, ¿sí? Con un hueco bajista hace no mucho, pero que bueno, claramente es un activo que, a ver, lo venía haciendo bastante bien, porque fíjense su track record de 1984 a la fecha, tampoco es malo, inclusive esta zona es una zona lateral, porque no rompe mínimos anteriores de las décadas anteriores, básicamente, pero sí lo tenemos corrigiendo corrigiendo esa subida de larguísimo plazo desde casi 2016 a la fecha, y todavía parece que no hay señal de mejora. ¿Por qué? Porque después de dejarnos este gap bajista, rompe la EMA 200, se vuelve resistencia dinámica ahora en la EMA 200, y ni que hablar porque rompió la zona de FIBO 61.8, que pasa, esta es la zona clave que no tendría que romper, la rompió, veremos si se reincorpora rápido, si va a retestear la EMA 200, y en caso de que la vuelva a romper, ahí sí mejoraría al menos el gráfico de corto plazo, ¿sí? Pero creo que mientras el mercado sube, esta es una de las que está bajando y no habría que tenerla en cartera, al menos desde mi opinión, porque estamos cayéndose bastante, ¿sí? No hay señal de mejora, ¿sí? Se mantuvo en esta zona, la zona de 27.85 y la zona de los 26.37, pero mucha resistencia por el camino, así que sería un claro al menos no tenerla en cartera en este momento. Sí tenemos una zona, también una señal de venta, ¿sí? De venta todavía en el MACD, curvándose al alza, veremos si ya compra esta semana y cómo van sus resultados, aunque el gráfico a veces descuenta los resultados, vamos a ver qué tal son. Y el RSI en 40, fíjense, ya por debajo de la zona de 50, el estocástico sí un poco más cerca de la zona de sobreventa en 22, pero la verdad que lo viene haciendo bastante mal AT&T. Y vamos a ver una que les traje para compartir que se llama Val Corporation, ¿sí? Esta que se encarga de todo lo que es el sector de, bueno, básicamente de servicios de todo lo que es toda la parte de ensamblado de vidrios y demás. Es una de las compañías más grandes de Estados Unidos en ese rubro. Es un rubro bastante defensivo y bastante específico, pero que tiene un track record espectacular, ¿sí? 1980 también a la fecha. Sí, hay periodos en los cuales está lateral, pero es un activo muy fuerte, sector también defensivo lo cual la traigo, ¿por qué? Porque está en esos periodos de consolidación y de rango, en este caso, de un pequeño canal bajista, pequeño digo, bien hace meses, consolidando a la baja, y fíjense acá, rompimos la EMA 200, volumen comprador, y si rompe la zona de los $89 aproximadamente, activa, sí, por ruptura de canal bajista, hasta la zona de 104,87 centavos de dólar, y rompería los 102,88, indicadores alcistas todos, MACD en compra por arriba de 0, RSI que no está todavía en la zona de sobrecompra en 62, y un estocástico así un poquito más rezagado, dando venta, pero es un activo que es para ir monitoreándolo, no sé si para ingresar ahora por esta cuestión que digo, y el soporte clave sería este, que no lo pierda, 78.76, y ni que hablar, esta zona de los 71.03, los 60.14 y el mínimo de marzo, 51.63, pero es un activo muy fuerte de largo plazo. Y sí, vamos a ir terminando con los últimos, ¿sí? Vamos a ver al oro, la situación del oro que todavía sigue alcista, aunque esta semana le estuvo costando bastante, no termina de definir el oro en lo que tiene que ver en el corto plazo, pero al menos sí, perdón, mantiene la EMA 200, dejó una vela bastante fea el día viernes, ¿sí? Que casi, fíjense, está ahí tocando la EMA 200, pero mantiene la estructura, no debería romper ni que hablar la zona de los 158,40, indicadores sí, acá tenemos todavía un MACD en compra, un RSI ya por debajo de la zona de 50 en 49, apuntando a la baja, y un estocástico en la zona de sobrecompra. Veremos a ver si cómo lo hace el oro esta semana, pero le está costando en la zona de la EMA 200, sí, podría consolidar un poquito más, y mientras no rompa esta zona, que es la zona clave, no pasaría absolutamente nada. Sí, vamos a ver la situación del petróleo, que viene bien, para verlo con respecto a las empresas, por ejemplo, Halliburton, que tiene que ver también con este commodity, que lo viene haciendo bastante bien, al menos en el corto plazo.
lo hace bien desde que rompió la EMA 200, que dejó este doble suelo ya cumplido, y que ahora sí, el timing es malo en el petróleo, sí, porque estamos lejos de soportes. Fíjense, el FIBO 61.8 pasa por 39.59, 54.30 el primero, y la EMA 200 en 62.67. Indicadores en venta, el MACD por arriba de cero, lo que tiene que ver con un RSI que acá, bueno, me quedó descalibrado, pero está, fíjense, también dando venta. Y lo que tiene que ver con un estocástico que también hay que configurarlo, ¿sí? Vamos a ponerlo en 6, ¿sí? También lo tenemos cayendo ya casi a la mitad, pero en venta todavía. Veremos si corrige un poco más, la verdad que casi no está corrigiendo, tiene el M200 bastante fuerte, así que esta es un poco la situación del petróleo hoy, ¿sí? Y vamos a ver lo que tiene que ver ya para terminar con el Bitcoin, vamos a ver las cripto. Bitcoin que está en esa zona de rango, esa zona de consolidación, fíjense, me llama la atención porque está haciendo máximos y mínimos decrecientes, ¿sí? Pero todavía no anula este pequeño doble suelo que lo tenemos activado hasta los $40.000, inclusive nos llevaría por arriba de la EMA 200, que todavía es descendente, fíjense, está apuntando para abajo, y bueno, esta zona que pasa por los 30.339, y ni que hablar, la zona que no tiene que romper, volvemos a repetirlo, en principio es esta, la zona de los 29.215, y la zona de los aproximadamente 27.242, que es la zona Fibonacci de 61.8. Lo que tiene que ver con indicadores, sí, el MACD está alcista, por debajo de cero, el RSI todavía no logra incorporarse por arriba de 50, está en 42, bien estocástico que, si bien está en compra, ya está casi por la mitad, pero el precio no se traduce en eso, fíjense, casi no hay volumen, y los máximos y mínimos son decrecientes. Veremos qué va pasando con esto. Lo mismo con Cardano, si ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero les quise compartir todo esto para que también puedan tener una noción. Cardano, que tiene una estructura espectacular, la zona que no tiene que perder claramente de mediano plazo son los 0.95. Tuvo dos toques a la EMA 200, le está costando, fíjense, inclusive la EMA 200 sigue descendente, hasta que no llegue a la EMA 200 y no rompa realmente la EMA 200, hay que dejar la tendencia bajista correr, pues realmente estamos en una tendencia bajista, al menos de corto plazo, y bueno, básicamente el soporte clave sería la zona FIBO, esta zona FIBO que vimos. Y ya para ir terminando, sí, les quería compartir una frase que me pareció interesante poder compartirla con ustedes, de Paul Tudor Jones, que dice lo siguiente, dice que el control de riesgo es la parte más importante del trading. Si usted tiene una posición perdedora que le resulta incómoda, la solución es muy simple, fuera, porque siempre se puede volver a entrar. Esto tiene que ver con la gestión de riesgo, ¿sí? Que pensemos obviamente con perspectiva cuando invertimos en acciones, y sobre todo con la volatilidad que tenemos, el mercado, quiero decir, no es ni bueno ni malo, sino que hoy es un mercado que tiene muchísima volatilidad y que lógicamente tenemos que evaluar cada activo en puntual, ¿sí? Así que escucho comentarios, leo comentarios para que quieran analizar algún activo que habían dejado en el canal, si no me equivoco Marcelo había dejado algunos, pero vamos a ver si podemos analizar lo que ustedes quieran, ¿sí? Si hay alguno, obviamente, ahí los voy leyendo. Por ahora nada, así que veremos de entonces analizar los que había pedido en su momento Marcelo. Vamos a analizar los que había pedido entonces Marcelo y vayan escribiendo si alguno tiene alguna duda de alguno en puntual. Sí, voy a empezar con MicroStrategy, que había pedido, en este caso Marcelo. Nos quedan 6 minutos ya para terminar. Es un activo súper volátil, hay que tener mucho cuidado con este tipo de activos. ¿Por qué? Porque de marzo a la fecha subió aproximadamente un 1.277% en dólares, y la corrección claramente no podía ser de otra manera que de casi un 68% a la baja, ¿sí? Al menos hasta niveles, inclusive, ni siquiera está bajista hoy, sino que vino a corregir a niveles de la EMA 200, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta que cuando incorporamos este tipo de activos, que viene también buenísimo el ejemplo, estamos incorporando, sí, una posible suba monumental, pero nos exponemos también a una caída de ese tamaño, ¿sí? Si no podemos aguantar una caída del 68% en un activo, bueno, obviamente no habría que estar en este activo, que está un poquito mejoró el timing porque rompió la media de 200, y veremos a ver qué pasa en cuanto a indicadores, sí, que ya estarían bastante purgados, el RSI en 24, un MACD en venta, ¿sí? Por debajo de cero, y un estocástico que todavía sigue corrigiendo. Así que nada, viendo personal, este es un activo que no tendría en cartera, hay otros mejores, con más tracking, con más track record un poco más claros, ¿sí? Que a eso me refiero, y con obviamente algunos fundamentales un poquito mejor. Si esta es de alto crecimiento, está claro, distinta a esta, sí, que UPSpot, esta es otra que
Si bien tiene poco track record, fíjense desde el año 2014, no vemos activos de 1900 y pico como vimos en el canal, pero esta sí tiene un track record un poco más claro, cuando cae corrige obviamente a niveles de la EMA 200, sí tiene otro tipo de rendimiento, está muy claro, cuando corrige no va a corregir un 60 o un 80%, pero sí ahora sí no hay buen timing. ¿Por qué? Porque estamos lejos tanto de niveles FIBO como de la EMA 200, que pasa por 450,76, 416,83 primer FIBO, y esta es la zona, después de alguna zona de suelo, sobre todo que no cierre este gap alcista que nos dejó al momento de ir a buscar, ¿sí?, los máximos anteriores, que casi confluye con la EMA 200. ¿Sí? Así que eso es un poco lo que puedo decir. No era tan volátil años atrás, volvemos a MicroStrategy porque, a ver si no mostré, en realidad años atrás seguramente esta no tenga tampoco un track record tampoco tan fuerte, o sí, a ver, sí, esta sí tiene un track record de 1998, que es alcista, en realidad lo hizo muy mal cuando del 2000 tuvo este terrible desplome, después sí, tiene una pequeña tendencia alcista y creo que mantuvo la volatilidad seguro, ¿sí? Fíjense, porque las subidas sí eran casi un 400%, y acá no, por el aumento de volumen que hay, que esto sí lo vemos claro, fíjense el aumento de volumen que hay en esta zona, que es la última zona, alguien estuvo metiendo mano en estos periodos. ¿Por qué? Porque acá sí, las correcciones, no, igual, de todas formas sí. Sí, quizá la beta de este activo habría que verlo también desde lo fundamental y complementar con lo fundamental esto, que muy probablemente no reúna los requisitos de un Microsoft, un Amazon, un Google, ni que hablar, ¿sí? Como el capital es uno, siempre digo lo mismo, de esta se puede tener, pero recomendaría tener poquito, ¿sí? Por una cuestión de que, nada, el capital es limitado también, y hay muy buenos activos en cuanto también a beneficios, obviamente a rentabilidad, a otros ratios fundamentales que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de operar y no únicamente ver el gráfico, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien quiere analizar algún activo más, ¿sí? Tenemos 2 minutos más. Creo que había quedado IRSA, que había dicho Marcelo, que está buena para verla, un activo al menos argentino. Ya vamos a tener en el canal un video especialmente de acciones argentinas, por eso hoy no analizamos nada de Argentina. Pero IRSA, sí, lo que hay que ver, estamos viendo el ADR de IRSA, cotiza en Estados Unidos, así que hay que verlo también a IRSA desde esa perspectiva. Alcista de largo plazo, sí, tiene sus periodos, sí, pero desplome claro, 2018 a la fecha, sí, viene cayendo el 2018 a la fecha, y sí podría llegar a ver, o podríamos llegar a intentar ver un pequeño repunte ahora, una pequeña mejoría. ¿Por qué? Porque rompió la media de 200, o al menos está en eso, ¿sí? Fíjense, y tuvo un pequeño toque esta semana pasada, empieza a haber un poco de aumento de volumen comprador, y la zona de FIBO 61.8, si bien la vulneró, la quebró en abril, parece que la mantuvo, al menos por el momento, en 8,84 centavos de dólar. Resistencias tiene muchísimas porque viene cayendo, como decimos, desde 2018. Sí, esta zona, la zona de los 40,52, es la zona clave de IRSA, al menos en su ADR, y en cuanto a indicadores, sí, está un poco más atractiva porque 54 el RSI apuntando al alza, MACD compra ya por arriba de cero, y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa a casi a la mitad, pero bueno, no estamos en zona de sobrecompra, ¿no? Así que parecería interesante en caso de que repunte el sector, pero bueno, también bastante volátil y lo viene haciendo bastante mal en los años anteriores, así que a tener respeto a esta tendencia, al menos de mediano plazo. Yo digo porque en 2018, al menos no sé si ustedes, pero yo en lo personal, ver caer un activo 2 años seguidos ya es como bastante paliza para un activo de mi cartera, ¿sí? Así que prefiero algo mejor. Esa es la realidad, y hay opciones mejores, ¿sí? Pero bueno, eso es un poco lo que tenía para compartirles. No sé si quieren hacer algún comentario, algún activo más que quieran ver. Lo vemos, si no, ya vamos cerrando. Nos queda un minuto nada más. Creo que no. Así que, bueno, voy agradeciendo a los que se conectaron, Lucas, Marcelo, Gustavo. ¿Sí? Muchas gracias por estar siempre ahí del otro lado. Así que bueno, nos iremos viendo. Vamos a seguramente a tenerla. Gracias a ustedes, gracias Lucas, Gustavo y Marcelo. Vamos seguramente a tener en la última semana, ¿sí? Antes de las pequeñas vacaciones, pero vamos hablando por Telegram en la semana, ¿sí? Compartiendo todos los resultados. Y el martes la watchlist, exacto, sí. Les mando un gran abrazo a todos. Se nos corta el Zoom, así que arranquen una gran semana, ¿sí? Abrazo grande.